Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy estaremos estudiando una partida muy interesante disputada por un genio del ajedrez de Armenia, uno de los tantos que contó ese país a través de su historia en el ajedrez. Nos referimos a Levon Aronian, cuya partida fue disputada en Dessau. Es un distrito de Alemania en el año 2002 y jugado ante Christian Zell, cuya partida fue disputada de manera muy interesante por el gran Levon Aronian, con un estilo que lo caracteriza, profundo, de ataque y de complicaciones tácticas también, ya que Aronian es un jugador agresivo, pero de un temperamento a simple vista amable, afable, ¿sí? Pero que esas cualidades como persona no le quitan la agresividad en el tablero de ajedrez. Luego de hecho todo esto, y luego de haber comentado todas estas reseñas sobre estos jugadores, vayamos a la partida. La partida comienza con E4. Levon conduce las blancas y en este caso Christian Zell decide jugar D5 planteando la defensa escandinava. Ya sabemos que la defensa escandinava es una línea muy interesante donde toma la iniciativa rápidamente en el centro del tablero, a consta de que a pesar que nos hagan D por D5 y poder tomar con dama, las blancas puedan disponer de una salida rápida del caballo de B a C3, atacando la dama y ganando un tiempo en dicha movida. La dama se retira a la casilla más óptima, que es la casilla A5, donde es una casilla que no es fácil de molestar, justamente porque se aleja de muchas amenazas, salvo que las blancas intenten jugar el gambito en base a B4, entregando un peón para activar la torre en B1 atacando la dama y ganar más tiempos en desarrollo. La partida puede proseguir por sus lineamientos naturales, ¿sí? Que son C6, en un momento dama C7, el caballo sale por F6, el alfil por F5 o G4, y se desarrolla la partida de esta manera. Las blancas optan, luego de dama A5, no por D4, que es la jugada natural, porque luego de todas las ideas que estuvimos mencionando, C6 para llevar la dama a C7, caballo F6, desarrollar el alfil del flanco de dama, la partida transcurre de manera natural, pero con un detalle que hace que los jugadores últimamente esquiven esta idea y jueguen la más interesante, alfil C4, porque este peón, en vez de ir a D4, lo suelen llevar a D3, ya que al estar en D3 y no D4, cuando el alfil sale a F5, el peón de C2, el cuyo peón está mirado por el alfil de F5, no tiene que ser defendido tan obligatoriamente por parte de las piezas blancas. Es decir, que la dama tiene más libertad de acción y se tiene que mantener cerca para defender ese punto, el cual es cuestionado muchas veces con el desarrollo del alfil de las negras. Eso queríamos decir, y por eso, como así en la partida que vimos en su momento de una jugadora muy fuerte, es por ello entonces que se suele hacer la jugada de 3 luego de alfil C4, ¿sí? Por ejemplo, caballo F6 y ahora D3, y como vemos, el lineamiento planteado por las blancas sigue su curso de manera normal. Las negras deciden jugar C6. Mencionamos que esta jugada es necesaria en la partida. La partida a que nos hacíamos referencia de la jugada de 3 pertenecía a la jugadora Caterina Lagno, cuya partida vimos en el canal y también fue una escandinava. Las blancas juegan dama E2, casilla importante para dicha pieza, ya que la dama no solo sale de la primera fila, no solo la dama,
sale de la primera fila, sino que mira también indirectamente el punto C2 y se prepara a jugar un caballo F3, y es muy probable que saque el alfil de C1 a alguna casilla en especial, F4 o G5, si el caballo estuviera en F3 defendiendo la salida de ese alfil, para preparar un posible enroque largo, porque Aronian era un jugador agresivo y le gustaba tratar de enrocarse largo siempre en las partidas las cuales disputaba. Por eso, luego de alfil F5, como primera medida las blancas hacen H3. Es una jugada muy interesante, ya que prevé saltos de caballo o clavadas de alfil si el caballo fuera F3, por eso es esa jugada, pero también esta jugada tiene un indicativo muy interesante que para los estudiosos de la línea es un indicativo de que las blancas claramente se van a enrocar largo, porque el H3 va dirigido también a una expansión en base a G4 y F4, sobre todo si las negras también se terminan enrocando corto en la posición. Por eso que H3 es una jugada muy profunda, una idea realmente muy profunda, y a E6, alfil de 2, el alfil sale a la casilla predominante en esta línea, también puede haber sido otra casilla más adelantada, pero lo que pasa es que el alfil desclava al caballo que está en C3 mirado por la dama y amenaza futuros descubiertos en base a caballo de 5. Por eso es muy molesta esa jugada, luchando contra el salto y el descubierto del caballo, con el ataque del alfil de 2 a la dama de A5, caballo F3, y aquí comienza lo interesante de la posición, ya que ambos jugadores están desarrollando sus ideas en base a la línea que han elegido. Aronian jugando contra la escandinava con un D3 y un H3, preparándose a expandirse en el flanco rey y enrocarse largo, y las negras tratando de sacar sus piezas para enrocarse y empezar a contragolpear, seguir desarrollando las piezas, pero tratando de ver cómo ubicarlas de acuerdo a la situación del rey blanco y de acuerdo a cómo Aronian elija jugar su rey en la posición. Pero antes de hacer un enroque corto o un caballo BD7, se decantan por una idea interesante que a la priori empezó a ser el problema que las negras tuvo en la posición y por lo cual las blancas empezaron a tomar la iniciativa. En este momento la posición se encuentra equilibrada y tanto caballo BD7 era muy interesante y la partida podía haber continuado de esa manera. Pero aquí las negras es que cometen un error imperceptible, el cual a simple vista no influye en la posición y quizás parecería que va a favor de los intereses de las negras, pero esta jugada hace la diferencia entre los superjugadores y Aronian pertenece al club de esos grandes jugadores. Porque luego de caballo D5, que es la jugada que terminaban haciendo las negras en la posición, a simple vista el negro amenaza hacer una simplificación en C3 y seguir cambiando piezas porque, como el blanco tiene una cierta ventaja de desarrollo y una cierta ventaja de espacio, disminuida por haber llevado el peón D4 a D3, las negras al cambiar piezas les es más fácil entrar en un final con el cual pueden luchar por la iniciativa y las tablas tranquilamente. Por eso que caballo D5 es muy interesante la idea, por lo cual las negras se decantaron, pero se encontraron con una sorpresa la cual no esperaban, que justamente Aronian no se iba a terminar enrocando ni haciendo caballo por caballo, en todo caso que serviría para los intereses de las negras, sino que hace la interesante jugada alfil por D5. Dos signos de admiración para esta jugada, porque esta jugada refuta la pérdida de tiempo del caballo yendo a D5. Era mejor sacar el caballo de B a D7 o continuar con algún tipo de desarrollo, pero Aronian, jugador de elite, uno de los mejores jugadores de Armenia, decide refutar la posición negra y la idea con esta brillante jugada, ya que decimos que es brillante porque primero que se está quitando la pareja de alfiles por un caballo, lo cual sería una desventaja en ciertas posiciones, y segundo, que está matando a una pieza que ya se ha movido dos veces y
es una jugada menos en desarrollo en la posición negra. Por eso, luego de c por d5, obligado ya que el peón de e6 está clavado, caballo d4, y aquí está la sorpresa de la posición. Esta es la jugada que se le escapó a las negras, luego de alfil por d5, caballo d4 como consecuencia, ya que el caballo se ubica en una casilla muy interesante, pero no solo se ubica en una casilla muy interesante, sino que también está amenazando la fuerte jugada caballo por f5, ganando una pieza, ¿sí? Y si el negro se enrocara, caballo por f5 y e por f5 rompería la estructura, y es por eso que el negro no puede jugar cualquier cosa. Y es por eso que hacen alfil g6, y ahora, de nuevo, las blancas han tomado la iniciativa, luego de alfil por d5, y cómo continúan en la posición para seguir acrecentando dicha ventaja, pues con la fuerte jugada h4. Signo de admiración de nuevo para esta jugada, porque las blancas ahora no solo expulsaron en alfil de f5, centralizando un fuerte caballo en d4, sino que también h4 amenaza h5, acorralando el alfil de g6, y si el alfil luego de h5 se tuviera que ir a f5, sería capturado por el caballo de d4 y sería perdida la pieza porque el peón de e6 se encuentra clavado, producto de que el rey negro está en el centro del tablero. Por eso, las negras no encuentran otra mejor jugada que dama b6, con idea que si h5, dama por d4, pero el problema de esta idea es justamente que luego de h5, si dama por d4, nos encontraríamos con el desagradable h por g6, con lo cual no se puede tomar con peón h porque nos cobraríamos la torre de h8, y si tomáramos con peón f nos comerían en e6, sacándonos el rey a bailar, o lo que es peor, nos amenazan también g por f7 o torre por h7. Por eso es que en este momento las negras deciden jugar alfil por h5 y entregar momentáneamente el alfil, con una supuesta ganancia de material, o sea un peón. Lo que pasa, que es lo que no vieron las negras y sí vieron las blancas, es que luego de torre por h5 y dama por d4, surge una fuerte jugada en la posición, explotando todos los temas de pérdida de tiempos y el rey en el centro del tablero, con lo cual las blancas continúan tomando la iniciativa y haciendo jugadas que caracterizan al estilo de Levon Aronian, un jugador de ataque y muy agresivo si lo dejan sobre todo en la partida. ¿Cómo continúa la partida en este momento? Pues con la fuerte jugada torre por d5. Admiración, la torre se come el peón de d5, recupera el peón que fue entregado en h5, no solo es recuperado sino que ataca a la dama de d4, y es por eso que luego de dama b6, ¿sí?, alejándose del ataque de la torre, ahora torre b5, atacando de nuevo a la dama, porque luego de dama d6, como ocurrió en la partida, el objetivo de esa jugada era justamente hacer que la dama se mantuviera en d6 para seguir defendiendo el alfil de b4, pero la idea real de la jugada torre b5 es poder jugar en este momento caballo e4, atacando la dama y siguiendo desestabilizando la posición negra. Es notable ver cómo estos jugadores, una vez que atrapan a su rival, no lo sueltan y lo llevan hasta la posición perdedora con jugadas muy precisas en la posición. Por eso, torre b5, admiración también, porque la idea era justamente desubicar la dama en d6 para poder jugar caballo e4. Las negras no tienen otra más que hacer alfil por d2 para sacarse ese alfil que está atacado y que ata la dama de d6, pero ahora dama por d2, ¿sí? Muchas veces cuando un alfil desaparece, la dama es la que pasa a cubrir y a cumplir dicha función por negras, ya que el alfil iba por negras, la dama toma las casillas negras que ya no cubre, y a dama c6
cuya finalidad es en algún momento tratar de enrocarse. Y obviamente estaba atacada por el caballo de E4. Torre C5, de nuevo una muy buena jugada, porque esa jugada lo que está haciendo es desubicar más la dama y empezar a explotar las debilidades de la octava de las piezas negras. Ya que como las negras están totalmente faltas de desarrollo y encima su enroque no ha sido realizado, empiezan a surgir otras debilidades como ser la octava y hacerse hincapié en que hay una torre en el aire en el flanco del rey. Y si pudiéramos jugar torre C8 jaque, esa torre sería capturada. De ahí que por eso el toque a la dama primero y a dama D7. La táctica surge en la posición. Un jugador fuerte como Orellán no deja escapar estas situaciones y en una jugada pone un aprieto total de abandono a dicho bando. Nos referimos a las negras y la jugada que hace en este momento es admirable. Luego de dama D7, torre C8 jaque, admiración. Hay que comer porque si no se cae la torre de H8. Dama por. Y ahora caballo de 6 jaque. Doble al rey y a la dama. Y luego de rey de 7. Caballo por C8. Y a torre por C8. Dama F4. Y ahora vemos hasta la precisión de haber puesto la dama por negras, ya que esa dama entra perfectamente en la posición, haciendo incidencia en las casillas negras y mirando el punto F7. Por eso rey E8 para defender dicho punto. Y ahora dama E4, una centralización excepcional. No solo miramos H7, sino que miramos B7, con lo cual hay que desarrollar el caballo obstaculizando la amenaza de B7. Pero dama por H7 simplemente se cae la posición. Y a caballo B4 intentando un doble y recuperar algún material. Simplemente torre C1. Y la táctica hace una vez más que ese peón esté defendido, porque si comiéramos en C2 simplemente torre por y a torre por dama H8 y luego de rey E7 perderíamos la torre de A8. Por ello, a torre C1 y G6 defendiendo el punto de G7, rey de 2 para defender el punto C2 con el rey y la torre, y a caballo por A2, torre A1, de nuevo atacando el caballo, porque luego de caballo B4, dama H8 jaque, y hay que abandonar porque la posición se cae. El caballo está en el aire, ya que si por ejemplo rey E7, si ocurriera en la posición, tranquilamente una jugada como dama H4 ganaría el caballo de B4. Y si hubiéramos jugado rey D7, dama D4 y a caballo D5 defendiendo el caballo, C4 y de nuevo se caería la pieza debido a la clavada del caballo por estar el rey en D7. Una brillante partida de Aronian, una partida muy táctica, característica de su nivel, un gran jugador de la elite mundial.